conferencista es el señor Gregory J. Burrows. Él es vicepresidente de Retiro y Servicios con Inversionistas para Principal Financial Group, quien tiene la responsabilidad precisamente de proveer servicio a todos los negocios de acumulación de activos de Principal en los Estados Unidos. El señor Burrows cuenta con una larga y destacada trayectoria de 30 años en Principal, donde se ha desempeñado en los cargos de Chief Marketing Officer para los negocios de retiro y servicios con inversionistas. Fue también director general de Principal International en Argentina, además de haber sido presidente y CEO de AHP, compañía subsidiaria de Principal Financial Group. Participa, además de su desempeño en Principal, participa como miembro del consejo de diversas instituciones, como lo son Nippon Life Insurance Company of America, Grandview University, Principal Global Services, Morley Financial Services, Edge Asset Management, Post Advisory Group y Principal Bank, entre muchas otras instituciones en las que colabora. Greg, pleasure to have you here in Mexico. Good morning. Buenos It's días. my privilege and pleasure to be here today in Es un Mexico placer y City. un gusto para mí estar aquí en esta And, Ciudad as I de listened to the México. Y ahora que conversations, estaba yo here escuchando in- las conversaciones en la Ciudad de México y también en otros mercados del mundo, me llama la atención la semejanza entre los temas. Al trabajar con nuestros negocios en Estados Unidos y también con los creadores de política y los reguladores y los legisladores, me doy cuenta que hay tres temas comunes de los que hablamos y que se hablan, se han comentado aquí esta mañana, y es el tema de la cobertura, de la suficiencia o adecuación y del ingreso. Y al pensar en la jubilación de los mercados globales, incluyendo el de Estados Unidos, cada uno de nuestros gobiernos se centra en cómo aumentar estos tres pilares tan importantes para hacer de nuestros sistemas un sistema efectivo, seguro y asequible para los ciudadanos y para nuestro país. Entonces, dentro de este contexto, mi meta y mi objetivo del día de hoy será ofrecerles un poco más de información sobre algunos de los mercados y algunas de las cosas de las que hemos hablado esta mañana, pero también dedicar unos minutos a hablar del rol del sistema grupal de retiro voluntario en los mercados del mundo. Y esto es algo con lo que estoy sumamente familiarizado en Estados Unidos. En Estados Unidos no tenemos un sistema de contribución definida obligatorio como ocurre en muchos otros mercados centroamericanos y latinoamericanos, pero tenemos un sistema grupal voluntario muy, muy importante del que les voy a hablar, y también los beneficios que este tiene tanto para los patrones como para los empleados y también para los mercados de capital y la estructura del capital. Entonces vamos a comenzar. Esta primera diapositiva significa algunas de las cosas de las que ya hemos hablado esta mañana y de lo que los dos oradores mencionaron. Tenemos cambios demográficos importantísimos que ocurren en el mundo. La importancia de estos cambios demográficos hace que resulte una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones. Muchos mercados en el mundo, incluyendo el de Estados Unidos, están envejeciendo. Todos envejecen a diferentes velocidades. Lo que vemos aquí que México está envejeciendo también a un paso muy rápido cuando vemos la población del 2010 al 2040. Y como Luis mencionaba, hay otros mercados en el mundo que ya están en una situación muy diferente, mucho más desafiante, como por ejemplo Japón y China. Pero la edad de la población es lo que realmente aplica la presión sobre estos sistemas pay as you go, pay go, que son tan importantes. Cuando vemos los estudios de la OCDE, en el tercer mundo, encontramos que alrededor de los temas de suficiencia, cobertura e ingreso, muchos países se concentran en toda clase de problemas alrededor de ello, ya sea de una manera o de otra. No hay una sola solución que resuelva todo. Cada país tiene situaciones diferentes, cada país se encuentra en lugares diferentes, tiene sus propias necesidades en las que se tiene que concentrar, pero aquí el mensaje, lo importante que sí observamos, es que se trata de un tema muy consistente en donde los reguladores y los funcionarios gubernamentales y la sociedad privada, todo el mundo al prepararse para su jubilación va a requerir de cambios a los modelos que se utilizan, cambios también al financiamiento y a los mecanismos de financiamiento que utilizamos.
Uno de los estudios que hemos analizado es el índice de preparación global. Del lado izquierdo lo que nos muestra son los países desde el punto de vista de la suficiencia del ingreso a los países, y luego del otro lado desde el punto de vista de la sustentabilidad fiscal, calificándolos del 1 al 20 en ambos lados, y vemos que están los países mejor calificados en términos de la suficiencia del ingreso versus la sustentabilidad. Aquí lo que hay que entender es que el mejor punto en donde se puede estar es a la mitad en las dos de estas cosas. ¿Por qué tener un sistema que se encargue de una jubilación inadecuada, pero que también sea financieramente sustentable? Normalmente lo que vemos es que los países mejor posicionados califican alto en suficiencia porque están más maduros, y los países emergentes califican más en sustentabilidad, parte por la demografía, pero también en parte porque los mercados latinoamericanos y en desarrollo pues han creado los sistemas de contribución definidas como los tenemos aquí en México. Nosotros pensamos que hay cosas muy buenas que salieron de las reformas en México que han dado una excelente plataforma de construcción: la viabilidad financiera, la movilidad de la fuerza laboral, el crear una seguridad para los trabajadores y también la libertad de elección. Muchas de estas cosas preparan una plataforma para que la fuerza laboral de México pueda construir sobre de ella y crear un sistema de pensión privada para sí misma. Otro componente importante sería la creación de oportunidades de capital importantísimas para reinvertir en el mercado en México y desarrollar proyectos y crear capital para expansión para compañías del país. Pero hay muchas cosas maravillosas que están ocurriendo de las reformas en México que crean una plataforma para el crecimiento al continuar. Quiero dedicar unos momentos aquí porque esto ya ha sido ilustrado, particularmente la diapositiva de Luis. Dirán, oye, Greg, ¿por qué nos muestra 68% si Luis mostró 55% o 54%? Una de las cosas que se incluye en el estudio de la OCDE, de casi 70%, incluye el impacto del sistema voluntario exitoso del que les acabo de hablar como parte de los sistemas obligatorios. La tasa de 54 es el componente obligatorio, la de 68% realmente refleja la capacidad de un sistema voluntario con una fundación muy sólida, una base muy sólida que impulsa el crecimiento en términos de la tasa de reemplazo. Para mí, aquí lo más importante gira alrededor de cuál es la combinación de plataformas de jubilación que estén en el mercado y que le permiten a la gente ahorrar para su jubilación, pero también para crear una plataforma de jubilación sostenible y eficaz para el futuro del país. Quiero dedicar unos minutos a las próximas diapositivas porque particularmente cuando pienso de nuestra mercadotecnia en Estados Unidos, creo que hay muchas aplicaciones en todo el mundo y hablando en términos generales, creemos que tenemos cuatro partes dentro de esta solución fundamentales. Primeramente vienen los creadores de política y los reguladores, que son muy importantes y que les hablaré de ellos. Asimismo, el patrón, que desempeña un rol importantísimo, también los trabajadores y también los proveedores de servicios de jubilación. Así que en algunos mercados del mundo, particularmente en Estados Unidos, también tenemos un rol de lo que llamamos los profesionales financieros, los asesores, que son quienes dan servicio de planeación y asesoría financiera para el patrón y para el empleado, y también tienen un rol muy importante. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más para ver cuáles son los roles y las responsabilidades de cada una de estas cuatro partes involucradas. Y si les cuesta trabajo leer desde atrás, les pido una disculpa. Primero que nada, ¿cuál es el rol de los creadores de política? Sus funciones son conservar y fortalecer un sistema obligatorio de jubilación, crear un modelo obligatorio para que sirva de marco al sistema para que pueda operar, incentivos fiscales que también son críticos tanto para el patrón como para el empleado. Pero cuando vamos trabajando con reguladores y creadores de políticas en Estados Unidos, los legisladores, lo que pedimos que ellos hagan es que creen el ambiente, el marco, que establezcan las reglas, que aclaren la situación, que permitan que los negocios operen y que los empleadores y los patrones entiendan cuáles son las reglas del sistema. Y esos son los roles más importantes de los legisladores, los que toman las decisiones en Estados Unidos y en México, en los mercados del mundo. Nosotros pensamos que hay un rol muy importante que también desempeñan los proveedores de jubilación, un rol fundamental que es el ofrecer
Una plataforma de inversión equilibrada, eficiente y muy buena, que tenga activos e instrumentos para que tanto los patrones como los trabajadores puedan invertir. Otra responsabilidad sería mantener las comisiones accesibles y transparentes, reconocer los servicios que ofrecen y las inversiones que se realizan. Desarrollar soluciones de ingreso para jubilación. Cuando les hablaba yo de los 3 pilares de la política gubernamental, una se centra en la cobertura, expandir la cobertura. La segunda se centra en la suficiencia, es decir, dar la cantidad de ingreso necesario para que la gente pueda funcionar. Y la tercera es hacer la transición hacia el ingreso en la jubilación. Cada vez más en nuestro mercado esto es un rol vital y un tema muy importante que se discute desde el punto de vista del servicio y de los productos que estos ofrecen. Los proveedores para el retiro son muy importantes. Y por último, dentro de este modelo, ellos desempeñan un rol fundamental en ayudar al patrón a diseñar y a construir el plan voluntario de ahorro mejor y más eficaz, que satisfaga las necesidades del patrón y de los empleados, en que haya flexibilidad de cómo se va a hacer, pero también que haya reglas muy claras que el mercado pueda comprender y que puedan operar de tal manera que obviamente los proveedores de retiro son vitales. Yo sé que todo esto son temas importantísimos en nuestro mercado y también en el mercado mexicano, pero francamente, como decíamos hoy en la mañana, los trabajadores tienen que apropiarse y tomar el control de su futuro financiero. Estamos diseminando el mensaje que el individuo es responsable de su propio futuro financiero y que tiene que empezar a planear antes, ahorrar más a menudo y de manera más consistente durante toda su carrera profesional. Esto requiere de consistencia en el ahorro y una tasa de ahorro apropiada, como ya lo dijo bien Luis, para poder acumular suficientes activos para cumplir las necesidades de jubilación. Y por último, el rol del patrón. Particularmente en el mercado, el patrón es fundamental. Quiero enfatizar que los planes en Estados Unidos son voluntarios. El patrón no tiene que patrocinar ese plan de jubilación y por lo tanto tiene que ser una estructura correcta, los incentivos correctos, el marco correcto, con un ambiente apropiado para que los patrones operen, pero ellos de verdad desempeñan un rol muy importante para participar y para incentivar a los trabajadores a que participen también ellos. Y bueno, cuando pensamos en nuestro mercado, estas son 4 fuerzas, cada una de ellas con la misma responsabilidad de hacer que el sistema financiero sea exitoso y que el sistema de pensiones o de jubilación pueda crecer. Quiero desvanecer un mito. Estados Unidos no se considera normalmente un país de ahorradores y cuando pensamos en que la gente ahorra para su retiro, tenemos múltiples maneras en que los individuos puedan ahorrar para su jubilación con incentivos fiscales. En Estados Unidos, si los individuos no son candidatos para participar en un plan patrocinado por el patrón, tienen la posibilidad de financiar su propia cuenta de jubilación y fondearla cada año. Hasta $6,000 estadounidenses son deducibles, es decir, que es una deducción fiscal muy generosa y una manera muy práctica en que los individuos lo puedan hacer. La diferencia es que el individuo tiene que iniciar ese mecanismo de ahorro. Ellos tienen que hacerlo por su propia cuenta. Y lo que nosotros encontramos es que de aquellos individuos que tienen eso disponible, menos de 1 de cada 10 lo aprovechan. Menos de 1 de cada 10 lo aprovechan. Es una oportunidad maravillosa, pero muy pocos individuos, de hecho, lo hacen. Si comparamos esto con el sistema grupal voluntario, que se maneja a través de la fuerza laboral, esta es una distinción importantísima en nuestro mercado. Cuando nosotros tenemos un modelo de ahorro voluntario patrocinado por el patrón, casi 8 de cada 10 empleados participan. Y las razones primarias son las siguientes: el patrocinio, la simplicidad de la deducción desde la nómina, la simplicidad de que se instruya al trabajador en este sentido. Y todos estos son componentes fundamentales de lo que hace que el sistema voluntario de ahorro sea tan exitoso, y lo que ayuda a esto a demostrar
y de hecho nuestros reguladores y los creadores de política nuestros entienden esto con toda claridad, es que el modelo del empleado, del patrón, es la clave para que aumente y se expandan los ahorros, por lo menos en nuestro mercado, porque por sí solos los individuos no lo buscan y no lo hacen por su propia cuenta, y si hay que favorecerlo a través del sistema voluntario grupal. Una de las razones por las que los patrones ofrecen estos planes de retiro voluntario grupal es porque ellos compiten por talento, y como ustedes ven de esta tabla, 6 de cada 10 u 8 a cada 10 patrones contemplan el ofrecer y patrocinar e implementar planes voluntarios grupales como un medio para competir por ese talento, tanto para captarlo como para retenerlo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es la motivación que un patrón tiene para hacer esto? Pues claramente una es que hay un beneficio para el patrón porque puede competir en el mercado por el talento tan móvil y tan calificado. Esa es una de las claves. La otra clave, pues es que obviamente les generan incentivos, ahorros fiscales, pero sobre todo quiero decirles que por lo menos en nuestro mercado, desde el punto de vista competitivo, ofrecer planes de jubilación de manera grupal y voluntaria es un componente competitivo para retener el talento, por lo menos en nuestro mercado. El mercado de contribuciones definidas en Estados Unidos ha crecido para convertirse muy grande y gran elemento de los mercados de capitales. Para el 2013, los activos invertidos en el mercado de contribuciones definidos representaba más o menos la tercera parte del total del mercado del bursátil en los Estados Unidos. Entonces es una fuente muy sustancial de crecimiento del capital en el mercado estadounidense cuando consideramos la cantidad de activos y los activos invertidos en el capital. Lo que veremos aquí en la parte de abajo es que al final del 2013 casi 19 trillones de dólares estaban invertidos en este mercado, de los cuales más de la mitad, 10 billones de dólares, estaban invertidos a través de sistemas de ahorro o de sistemas individuales de cuentas de retiro individual. Es decir, que creo que aquí la idea es que una de las cosas que hemos visto y que está disponible y que estará para muchos mercados en el futuro en todo el mundo es que los sistemas de pensiones privadas crean una fuente de crecimiento de capital excelente para los negocios de esos países. Otra cuestión es críticamente importante, es que la tasa de ahorro de Estados Unidos esencialmente ha sido negativa por los últimos 20 años hubiera sido negativa, estuvieran en los números rojos si no hubiera sido por el ahorro. El ahorro ha sido impulsado sobre todo por los sistemas voluntarios grupales de ahorro. Ahora, la otra cosa que vimos durante la recesión económica del 2008-2009 fue la inversión continua que los trabajadores realizan en sus planes de jubilación. Y lo que es sorprendente es que aunque Estados Unidos fueron afectados, así como otros mercados, por los impactos económicos, vimos que los trabajadores seguían ahorrando por las deducciones de la nómina en los ciclos económicos. Entonces, la inercia asociada con los cambios que se realizaron es un factor de impulso del crecimiento muy importante y un factor y un motor del ahorro vital en el mercado. Quiero hablarles durante un par de minutos lo que creemos son algunos de los componentes clave de los planes voluntarios grupales, aunque ya lo hemos mencionado. Uno de ellos tiene que ver con las ventajas fiscales diferidas en nuestro mercado. Los planes grupales voluntarios reciben beneficios fiscales tanto a nivel patrón, a nivel empleado. Cualquier contribución que haga el patrón a nombre del empleado en el sistema de plan voluntario es totalmente deducible para el patrón. De la misma manera, si el patrón paga un costo por administración, estos costos también son deducibles para el patrón. El patrón tiene, pues, incentivos fiscales significativos para implementar sistemas de ahorro voluntario.
Los reguladores y los creadores de políticas saben que el incentivo fiscal es un hito para hacer que crezcan los ahorros voluntarios vía patrón. El empleado individual tiene también deducibilidad absoluta de las contribuciones anuales en el sistema. En la actualidad puede ahorrar en una base preimpuestos casi $17,000 por año, es lo que puede ahorrar el patrón en una cuenta. Estos son totalmente dólares deducibles para este año fiscal, y las ganancias que se obtengan sobre esa inversión se difieren fiscalmente a lo largo de la vida de esas inversiones hasta que se distribuyen como forma de jubilación en un momento futuro. Hay una estructura significativa que proporciona el incentivo correcto para que él implemente estos planes el patrón y para que participe el empleado. Y el tratamiento fiscal es un componente muy importante. Otra parte importante es hay que asegurarse que la estructura y los planes estén diseñados para dar un sistema justo en lo que nosotros llamamos reglas de discriminación en prueba, como se le llaman. En nuestro mercado tenemos categorías de empleados que se le llaman altamente compensados y empleados no altamente compensados. Desde el principio quedó de manifiesto que el beneficio para los planes de los planes tienen que beneficiar a todos los empleados. Con reglas de discriminación se asegura uno que es para beneficio de todos los empleados. Las reglas siguen existiendo y son muy importantes. También ya he mencionado también la deducción en nómina. Es uno de los componentes más importantes para que el empleado siga ahorrando de una manera uniforme y consistente. Francamente, somos flojos, no nos gusta hacer cambios, somos perezosos. Y una vez que ya tenemos la asignación de activos y la tasa de ahorro, generalmente ya el individuo no cambia. Entonces es importante implementar este sistema. Otro de los factores importantes para que participen los empleados es que el empleado hace una contribución a nombre propio. Generalmente el patrón hace una contribución como incentivo a través de una fórmula de equiparar los fondos. Esto quiere decir que si yo empleado contribuyo con $1, el patrón puede contribuir con 50 centavos. Por lo tanto, hay una contribución, un modelo de contribuciones para equiparación que hace que haya un incentivo para que participe el empleado. Si yo soy empleado, si yo tengo una contribución preimpuestos deducible que puedo hacer cada año, esos dineros se difieren la parte fiscal, y tengo además una contribución del patrón inmediata, lo cual da contribuciones de ahorro adicionales para mi empleado. Esto tiene un impacto en mi comportamiento, en mi deseo y mi voluntad de participar, y el patrón está creando este incentivo. También elegir opciones de inversión, no hablaré mucho al respecto. En lo general, en una plataforma 4K tiene hasta 15 o 17 diferentes opciones de inversión disponibles en la plataforma de inversión. Una de las más populares de inversión que tenemos es lo que llamamos como el Target Date Solution, una solución de día meta. Hoy, de todas las contribuciones de los planes que tenemos en Estados Unidos en 401K van a este tipo de soluciones. Son extremadamente simples. Se aplica la asignación de activos para los empleados, y también reconocer que el empleado no hace cambio, no tiende a no hacer cambios, es la mejor opción. Y además tenemos una fuerza laboral muy móvil, la habilidad para poder movilizar nuestra cuenta de un patrón a otro patrón diferente o a nuestra cuenta de jubilación individual es algo importante. La portabilidad para el sistema grupal voluntario es un componente de gran importancia, un gran aspecto del modelo que hemos desarrollado para Estados Unidos. Pero quiero compartirles algunos de los elementos clave que hacen que el sistema voluntario tenga éxito y algunas de las cosas que hacen que se aumente el crecimiento. Primero, el crecimiento del sistema 401K. Estos dólares son billones de dólares americanos. Lo que ustedes pueden ver ahí, el sistema empezó
a principios de los años 80, ha crecido de 430,000 millones de dólares americanos en 1985 para llegar a 4.5 billones de dólares americanos en la actualidad. Y no son dólares que han ido del 401k a una cuenta individual. El punto es que estamos hablando de un modelo mayor para el trabajador, para que ahorre a través del sistema, y es un catalizador clave para el crecimiento de capital en nuestro mercado. Quiero finalizar la presentación con unas observaciones y también algunas ideas adicionales que tienen que ver cómo podemos tomar los aprendizajes del mundo y posiblemente aplicarlos para el mercado mexicano a medida que estamos hablando de los sistemas de ahorro voluntario. El papel de los legisladores es crear reglas claras para aplicar y entender el impacto de la ley fiscal, ley de pensiones y ley laboral. Cada uno de estos tiene un papel muy importante, pero para nuestra experiencia, para que crezcan los planes, tiene que haber claridad sobre las reglas, el marco de referencia que se tiene y la oportunidad para diseñar los planes. Entonces, entre mayor claridad exista para el mercado, que se puedan entender las reglas, mucho mejor será la situación y es de gran importancia. Al mismo tiempo, y esto es uno de los temas que también mencioné con los reguladores y los creadores de políticas, por favor, que no sea tan complicado, que sea una carga para el patrón. El patrón que está tomando, si el empleado toma una decisión voluntaria y en un modelo grupal, se requiere tener un incentivo correcto, un ambiente correcto, se requiere el marco de referencia correcto para que se implementen estos planes. Vemos un balance delicado entre la cantidad de responsabilidad fiduciaria y responsabilidad regulatoria que tiene el patrón. Tiene que haber un equilibrio a la vez que haya simplicidad. Simplificación en la implementación es de gran importancia y claro, obvio, también los incentivos fiscales. La cantidad de incentivos fiscales tanto para el patrón como para el trabajador, para poder abrazar, aceptar y crecer los planes de ahorro voluntarios. Un poco de discusión sobre la flexibilidad. A medida que crecen los mercados, a medida que los sistemas de pensiones crecen y el sistema de ahorro voluntario crece, hay oportunidad para diversificación de activos entre bienes raíces, diferentes clases de activo, etcétera. Esto hará que haya un gran crecimiento de los mercados en la economía. Entonces, la diversificación de los activos es importante. También la diversificación de inversiones, tanto a nivel global como a nivel nacional, porque nosotros, a medida que pensamos en los mercados actuales, sabemos que la cantidad de diversificación entre las clases de activos, incluso dentro de una solución enfocada el día de hoy, puede que haya hasta 15 diferentes clases de activos. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para poder construir la diversificación en productos para que tenga la flexibilidad correcta. Y también ya estamos a favor de la oportunidad de promover soluciones día final, día objetivo. Estas son muy sencillas para el patrón, para el empleado. En Estados Unidos los legisladores han dado una protección de puerto seguro en caso de que haya un incumplimiento por parte del patrón para una solución de día meta. Al menos en nuestros mercados de Estados Unidos se ha reconocido que las soluciones de día objetivo cumplen las necesidades de la mayoría de los trabajadores. Los trabajadores no son profesionales de la inversión. Ellos necesitan necesitan ayuda para la asignación de activos de manera apropiada a medida que ellos van creciendo su trabajo. Entonces, el Target Day, fecha objetivo, es una solución de asignación que más se favorece en nuestro mercado y estamos muy a favor de ello, tanto en la parte de Glide Path
como la otra que se muestra en la pantalla. También tenemos que hacer mucho en cuanto a la educación, la información en ahorros. El crear y generar una cultura de ahorro es una parte muy importante. Los medios masivos tienen una parte muy importante en esto. Los reguladores, los legisladores, los creadores de políticas tienen un papel muy importante. La industria tiene un papel importante. El hacer que el individuo comprenda que nuestro éxito futuro como individuos jubilados se ve agrandado porque se predique y se nos enseñe que lo hagamos. Crear una cultura del ahorro, expandir la información financiera en el sistema de escuelas. Esto tiene que ver con planear para la jubilación, entender qué tanto dinero necesitaré para la jubilación y entender qué gano, qué pierdo entre gastos y ahorros. Hay mucha información que se puede dar a través de educación, dándolo también a través del sitio laboral. Y también tiene que ver con el conocimiento de jubilación. Esto tiene mucho que ver con pasar a los individuos del ámbito de ahorro a cómo manejo el ingreso y la jubilación. Una vez que llegue a la jubilación y yo tenga ahorros acumulados, ¿qué hago con ello? Hay algunos mercados en América Latina, de hecho, han hecho cosas francamente que necesitaríamos nosotros aprender en Estados Unidos, en donde se requieren retiros periódicos de sumas alzadas, porque el administrar y ayudar a la gente a manejar la liquidez y la jubilación para garantizar el ingreso es una parte importante de administrar los sistemas de retiro en el mundo a medida que el individuo tiene más la responsabilidad de ello. Acabando. Gracias por la oportunidad. Nosotros creemos que el sistema grupal voluntario es una parte importante de todas las plataformas de jubilación y una preparación del individuo para la jubilación será un componente importante para tener un retiro digno. Gracias.